Fíjate. Hola, hola Gloria, Hola, ¿cómo estás? hola, ¿qué tal? ¿Me escuchás bien? Sí, yo sí, muy bien. Bueno, Estoy bueno, buenísimo. muerta. Sí, es súper tarde allá en España, ¿no? Son como Sí, las pero 11 ya. sí, lo que pasa es que aquí coincide que mañana empezamos el curso escolar con los niños. Y claro, hemos estado en el cole hasta hace una hora. Y llevo Claro, 13 horas, hemos estado 13 horas preparándolo todo, la bienvenida, bueno, un montón. Así ¿cómo que, hacer bueno, esa vuelta a clases? espero estar espabilada para lo que queráis preguntarme. ¿Se me ve bien Bueno, o estoy un poco...? sí, sí. ¿Cómo arrancan las clases mañana? ¿Qué características tienen diferentes a lo habitual? Bueno, este año quizás estamos un poco más tranquilos porque ya el segundo año con el tema del COVID, ¿no? Y Sí, sí. casi todos estamos vacunados, Ah, menos bueno, los vamos niños. Lo tranquilos. que pasa que, claro, el colegio lo que pasa que es un centro de educación especial, entonces son personas más vulnerables, ¿no? Pero estamos muy tranquilos, ya estamos como, digamos, como acostumbrados. El año Como pasado entrenados, fue, ya están el entrenados. año pasado fue tremendo, pero todo bien. Luego los niños son los que mejor se adaptan a las mascarillas, mucho más que los adultos. Y sí. Y bueno, en ese aspecto estamos tranquilos, lo que pasa que a nivel de protocolo y demás. Pero sí que es verdad, pues bueno, pues queremos hacerlo bien, darle la bienvenida, que se sientan. Y siempre la última hora. Mis Y compañeras se le ha ocurrido pintar los pasillos, ponerlo de colores, así bueno, que están hasta ahora entusiasmados. mismo hemos estado. Pero bien, Que empiecen súper bien. Bueno, sí, primero muchas gracias gracias. por este espacio, sobre todo en vísperas de empezar clases, así que te agradezco mucho tu tiempo y el horario, sobre todo, porque para ustedes es bastante tarde. Así que Lo que- gracias y sobre todo porque hay muchísima gente que me estuvo escribiendo que te quería conocer, que estaba súper interesada en tus materiales, en escucharte, en Qué conocerte, así que guay, qué creo que es ilusión. una oportunidad para mí y Sí, para un montón de personas de poder escucharte. muchas Hago gracias. una breve presentación tuya para los que todavía no te conocen. Gloria López Garzón es logopeda, maestra de educación especial. Hace más de 30 años que trabaja en un centro de educación especial llamada Sagrada Familia en Granada, en España. Es especializada en el trabajo y desarrollo del lenguaje en atención temprana. Está especializada también en el desarrollo del habla y la audición en niños sordos y es autora de varios títulos que ya conocemos, como Enséñame a hablar, Dime por qué, y me contabas también de diferentes libros de lectura y cuentos de estructuración del lenguaje, además de otras muchas cosas. Así que, bueno, algunas cosas nos vas a poder contar hoy brevemente y bueno, igualmente lo menciono para que lo sepan, vos tenés un blog súper interesante que yo estuve viendo también, con material para descargar, donde te pueden conocer mejor también. Muchas gracias. Sí. Bueno, empiezo preguntándote más que nada esta duda que nos plantean mucho en relación a la logopeda, ¿no? De qué diferencias hay allá, cómo se estructura la carrera de un logopeda en España, para darle un poco de marco a toda esta entrevista. A ver, en España, yo no sé, supongo que será también como en muchos sitios, pero en España cambian mucho lo que es los sistemas educativos. Y bueno, yo cuando estudié hace 30 años, casi los logopedas eran personas extrañas. Yo empecé siendo maestra y tenía una profesora que yo admiraba mucho y me transmitió mucho el desarrollo del habla. Y de ahí me surgió, digamos, la vocación de estudiar la carrera de logopedia. Entonces en España no existía como tal. Existía, bueno, en 2 ciudades de aquí de España solamente. Y bueno, entonces yo luego empecé a especializarme, empecé a hacer cursos de logopedia hasta que ya salió, digamos, el grado como tal. Ahora, actualmente, digamos que aquí está el grado en logopedia, son 4 años, y digamos que es una logopedia más clínica que para centros educativos, aunque también tenemos logopedas de grado de logopedia en los Ujú. centros educativos, pero casi que tiran más para la clínica. Ahora mismo el que hace la carrera de logopedia casi más es para gabinete, y ve a niños también, pero en un grado de intervención distinta. También aquí tenemos dentro del magisterio, del grado en maestro,
pues hay audición y lenguaje, como digamos, como son menciones. Como especialización. Sí, lo que pasa es que esta especialización aquí en magisterio es ahora mismo, tal y como está, es solo el último año de la carrera. Entonces ven como poca especialidad, ¿no? Entonces ahí la clave son las prácticas que hacen en los centros. Y quizás sí está más vinculado con el trabajo que yo desempeño, que es un logopeda en el aula, un maestro de audición y lenguaje o un maestro lo diré, de convención en pedagogía terapéutica. Ya te digo que estoy espesa, ¿eh? Que llevo 13 horas trabajando seguido. Tranquila, no hay problema, se entiende perfecto. Entonces están orientadas al área clínica, no tanto a lo que es la logopedia, no, lo que pasa es que también están en el ámbito educativo, pero como hay tantas variedades, por eso a lo mejor cuando veis en las redes y tal, maestro de audición y lenguaje, también desempeñan parte de este trabajo. Entonces, bien, lo que pasa es que, digamos, el logopeda también está en otros campos que no puede abarcar el maestro, como en hospital, como en gabinete, como los niños aquí le dan becas para que realicen logopedia y para eso tienen que ser logopedas los que firman esas becas, ¿no? Y bueno, un poco por ahí. Yo empecé como maestra, pero en el colegio muy pronto ya cogí, digamos, gabinete, ¿no? Para rehabilitar al niño sordo, que es por donde surgió el Enséñame a hablar. Bien, ¿y dentro de la escuela donde vos trabajás, estás a cargo del grupo o trabajás de forma externa, a lo que acá se dice en gabinete, digamos, fuera de las aulas? Sí, en gabinete. Bueno, también tenemos centro de atención temprana y entonces aquí se llaman CAIT, son centros de atención temprana individualizada y aparte del CAIT son en régimen ambulatorio, es decir, los traen media hora y se van. Pero también tenemos alumnado, del mismo alumnado que tenemos, pues en la educación especial, pues se sacan para logopedia de manera individual, que es lo que yo hago ahora. Aunque estuve también unos años en CAIT, pero ahora lo que me dedico yo, principalmente trabajo en aula y luego lo saco a nivel individual en terapia, ¿no? Como vosotros le llamáis. Creo que allí se llaman en lugar de logopeda se llama fonoaudiólogo. Fonoaudiólogo. Pues sí, entonces lo sacamos también y a mí es un tema, la verdad, que me apasiona. Porque por un lado tienes también la rehabilitación en grupo, en un centro de educación especial aquí, los grupos son de unos 6 alumnos, 7 alumnos, de 6 a 8 alumnos. Y luego tienen su logopedia, pues todos los días se van sacando para estimularle el lenguaje. Y yo también trabajo logopedia pues en grupo. Bien. Por eso, estaba pensando, por eso el estilo de material, ¿no? De estructuración que permite el trabajo en grupo y que después lo puedan seguir especializando por área de cada niño. Hombre, como mejor se trabaja en individual, porque en cierto modo todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Cuando trabajas en individual, pues claro, vas directamente a las partes que más te interesa del lenguaje, ya sea la fonología, la morfología, la sintaxis. Y sin embargo, en grupo, pues en general trabajas, pues digamos, se benefician unos de otros también. Exacto. Tenés otros componentes que puedes trabajar en grupo que no necesitas individual. Claro, entonces, bueno, tienes la ventaja de estar en un cole, sobre todo al que le apasione como a mí. Muy bien, muy bien. ¿Y siempre en esta misma escuela o también estás en otro centro? No, yo siempre he estado en este centro de sordos. Este centro tiene la peculiaridad de que, bueno, ha sido pionero, digamos, en la rehabilitación del niño sordo. Entonces, todos estuvimos especializados. De hecho, yo cuando terminé, enseguida fui porque quería estudiar metodología verbotonal y esta metodología era específica de estos centros. Había uno en Granada y entonces yo lo aproveché para hacerla. Eran 3 años y, bueno, la metodología verbotonal es algo que me fascina, vaya, que es lo de los grafismos fonéticos, los ritmos fonéticos, esos que tanto de vez en cuando pongo. Todo eso parte de esa metodología verbotonal. Bien, súper interesante. Bueno, y un poco va encadenado a esto que estás contando, pero ¿cuándo empezaste a hacer tus propios materiales? Estos que ahora usamos todos, ¿cuándo los empezaste a usar vos? Mira, a comercializarlos? El primer Enséñame a hablar está a punto de cumplir los 25 años. Yo aproveché la baja de mi hija, cuando nació mi hija, esa baja maternal la aproveché en hacer el Enséñame a hablar. Hace 25 años no había tantos materiales como ahora, ¿no?
pero aún así siempre creo materiales, porque cuando estás con un alumno necesitas algo que no lo tienes. Y entonces la clave del Enséñame a hablar, digamos que fue, yo dediqué muchos años a estructurar de una palabra, fui creando, digamos, un proceso lingüístico que yo necesitaba y que veía que no tenían mis alumnos sordos. Entonces yo fui creando como una serie de tarjetas, ¿no?, que las dividí por colores. Y entonces yo veía como el alumnado sordo, que sobre todo los hijos de padres sordos, que tienen una estructura de lengua de signos muy distinta, ¿no?, a lo que es la lengua oral, que necesitaban, digamos, un afianzamiento de la estructura nuestra, ¿no? Por eso aquí se aprende mucho, en España lo han utilizado mucho, el Enséñame a hablar para inmigrantes, personas que no saben el idioma español y hay que enseñárselo, no solo para el campo de la logopedia. Claro, para lo que fue creado, sino que se le empiezan a encontrar otras funciones. Claro, y yo lo quería para alumnado sordo, pero realmente ahora con lo que más lo trabajo es con otras patologías de lenguaje distintas. Incluso, entonces ese material lo fuiste creando en tus años de trabajo y le diste forma. Sí, tiene gracia, porque yo tuve la suerte de que 15 días antes de darme la baja, pues tuve una chica que ahora está en mi centro y me sustituyó, pero yo estaba en el aula con ella y yo quería que ella trabajara con lo que yo quería, lo que yo hacía. Entonces tuve la visión de ver trabajar mi idea. Y entonces eso es fantástico porque tú vas viendo los fallos que tú tienes. Porque yo le iba diciendo, esto, haz lo otro. Entonces yo veía al niño, pero también veía ahí en ese sentido a la logopeda. Y por ahí fui creando. Tal cual. Y luego me creé una dibujante, porque tiene muchos dibujos, todas las láminas. Lo bueno de este material, que yo siempre digo, es que los dibujos están hechos a medida. Y si, por ejemplo, aparece la primera lámina, que es papá come pan, que es la más fácil, ¿no? Yo necesitaba solo que papá estuviera comiendo pan, que no hubiera ninguna distracción, para que solo se viera eso. Cuando utilizo los verbos, que además es que los tengo todo por aquí, porque luego a mí me han preguntado mucho, ¿y vas a hablar del material? ¿Cómo lo trabajas? Casi que tendría que hacer yo un directo para esto. Yo los tengo clasificados así, no sé cómo se me ve. Sí, bien, ahí se ve. Yo los tengo clasificados por anillas, porque este material es muy denso y es una locura tremenda improvisar una sesión de trabajo con este material. Porque tú no puedes coger el maletín y dices, venga, ahora voy a trabajar la frase, por muy fácil que sea, porque no encuentras los verbos, no encuentras. Entonces eso es un material que requiere prepararlo en casa. Digo en casa, planificarlo previo. Que se tenga estructurado. Entonces yo, mira, tengo todas las carpetas, los tengo así porque ya estoy preparando, este es el otoño, este es el colegio. Entonces cojo todas, tanto del 1 como del 2, porque hay 2 maletines ya. Entonces yo me las preparo con las tarjetas, preparo todo lo que voy a necesitar. Bien. Entonces es mucho más fácil. Y entonces el niño, bueno, consiste en que me va estructurando la frase que yo quiero. De los niveles de edad, me preguntaba mucha gente también que hablara. Eso es una pregunta muy frecuente, el tema de la edad. ¿Para qué edad? Muchas veces lo explicamos, lo que pasa es que también está bueno que lo expliques vos porque GEU también se rige por esto, ¿no? De presentar material a partir del desafío o de la etapa educativa más que por edad, porque no estamos hablando de edad cronológica, sino de otras habilidades, ¿no? Además, mira, el que trabaja con educación especial y el que no trabaja con educación especial, un niño que tiene un seguimiento de desarrollo normal, pero está un poco parado. Hay niños en la educación infantil, en la etapa de 0 a 6 años, es que no hay ningún modelo. Siempre hay unos parámetros por los que los logopedas y los educadores nos regimos, que es que decimos, por eso ponemos digamos, los test que hacemos, ¿no? Pero siempre hay uno más retrasado que otro, y entonces puede haber un niño que tenga 5 años y lo pueda trabajar y dice, ¿y no era a partir de 3? Sí, pero es que a lo mejor la frase no la tiene correcta a partir de... ¿Me entiendes lo que te digo? Sí, y sin embargo, limitando si pusiéramos una edad. Claro, como estimulación del lenguaje, pues a partir de los 2 años también se puede utilizar y yo lo he utilizado. Entonces es como, bueno, pues lo utiliza en lugar de hacer frases simples de 3 elementos, pues a lo mejor con 2 añitos lo utiliza solo con una.
sí que es verdad que yo voy de poco en poco y hay algo que me gusta mucho que es como cautivar al niño con el material. Un poco como, ¡ay, qué tengo aquí! ¡Mira! ¿Y este quién es? Entonces se lo pongo y entonces le digo, ¿quién podría ser papá? A ver, a ver. Es verdad que cogí una familia convencional, con unos hermanos convencionales, pero esto siempre, claro, lo podemos adaptar. Lo que más me gusta de GEU es que cambiamos continuamente. Y ahora hay otra edición del primer Enséñame a hablar. Cuando yo hice este material, los niños comían caramelos. Yo estaba en logopedia y yo le daba un caramelo para gratificarlo. Ahora yo pienso, ¿cómo le damos un caramelo? Entonces la lámina del bebé come caramelos, pues yo la he sustituido por el bebé come fruta. Y ahora Claro. aparece Marta comiendo fruta. Claro, ¿qué hago con las láminas que tengo de caramelos? Pues las utilizo con el aspa que viene. No, el bebé no come caramelos. ¿Por qué? Bien, Entonces ya, bien, en fin, adaptándote. sí. ¿Y lo han usado también? ¿Cuál es la edad máxima en la cual vos le diste utilidad? Porque las imágenes también permiten eso, usarlo con chicos más grandes porque no son infantiles. Mira, hay niños con trastornos específicos del lenguaje y en mi centro lo he utilizado mucho y el trabajo de lenguaje en grupo. Algún vídeo hice, lo que pasa es que soy enemiga, aunque no lo parezca, soy enemiga de redes sociales, porque es que esto lleva mucho tiempo, pero hice, para presentar el material hice algunos vídeos de YouTube y sí salgo con chicos de 13 años, de 12 años, que tienen trastorno específico del lenguaje, les cuesta mucho además memorizar, les cuesta mucho todo el tema auditivo, memorizar las conjunciones, las preposiciones, y entonces Bien, todo eso sí lo utilizo con esas edades. bien, Incluso hay niños con 16 años para el desarrollo pragmático del lenguaje, o sea que es que no, lo de la edad es, y luego aparte lo que te he dicho de inmigrantes, por ejemplo, que han venido con y adultos, son personas adultas que también se le utilizan. Es tal que es cual. una enseñanza de idioma, digamos. Bien. Y vos el ámbito de trabajo en el cual vos lo usás mucho obviamente en tu centro, pero ¿en qué otros lugares te han dicho que le han dado mucha utilidad? Hay Lo han podido usar en clínica, en hogares también? Sí, bueno, y es que lo que más me gusta de haberme creado esta cuenta es la cantidad de gente que he conocido y de gente que me dice cómo lo han utilizado, ¿no? En las asociaciones de síndrome Down, por ejemplo, se ha utilizado muchísimo. Ahora, por ejemplo, se está utilizando en la enseñanza de idiomas también para italiano. Mi hija, que es profesora de educación infantil, lo ha utilizado en inglés, como enseñanza del inglés. Además, un vocabulario que yo le puse las tarjetas escritas para apoyo a la lectoescritura, pero claro, como no tiene, como la mayoría son pictogramas, pues no necesitas tampoco ponerle la lectura, lo puedes utilizar también para inglés. Entonces, hay muchas personas, profesoras de inglés, que me han preguntado por él y me hace la verdad mucha ilusión. Y otra cosa que te quería que quería decir que no se me pasara, bueno, luego, los pictogramas, algunos, por Sí, ejemplo, están hechos en signos, como este. Y bien, quería aclarar por qué he utilizado ahí la lengua de signos, que no le perjudica para nada a nadie, porque se acostumbran a que bueno, aquí en la lengua de signos, cada país, cada ciudad, incluso cada municipio tiene su propia lengua de signos, pero hay una que es global, ¿no? Y yo he utilizado este pictograma concretamente para que no se vea la acción. Porque si, por ejemplo, en el verbo hacer ponemos cómo se haría, digamos, ya distrae todavía más, porque no se haría la frase completa. No sé si me estoy explicando, pero quiero que aparezca solo la imagen del pictograma real que dice la acción que está haciendo la frase en ese momento. bien. Igualmente, por lo que entiendo, más allá de que se usen diferentes señas en diferentes lugares, lo que vos querés es darle un apoyo visual a ese niño para que en ese momento Claro, te pueda comprender eso, ¿no? claro, pero que ese apoyo visual sea lo suficientemente simple y sencillo para que no distraiga de lo que es la frase. Y entonces a Bien. mí en la experiencia me ha dado la razón. Cambiamos muchas cosas, pero algunos verbos siguen existiendo en señas, como le decís vosotros. Bien, bueno, y además de Enséñame a hablar, que ya nos contaste bastante sobre eso,
¿Qué nos podés decir brevemente sobre los materiales de Dime por qué? Que también son, Sí. están estructurados en 4 cajas con temáticas, ¿no? Sí, mira, el dime por qué surgió, cada cosa, cada material surge por algo, ¿no? El material dime por qué surgió porque yo tuve una temporada también un montón de niños con trastornos específicos del lenguaje, trastornos de, bueno, autismo, ¿no? Y niños en los que con trastorno semántico-pragmático, es decir, le costaba mucho la función, ¿cómo explico yo esto? ¿No? Digamos la teoría de la mente. Cuando tú preguntas por qué ha pasado algo, pues no lo sabías, ¿no? Entonces se produce cierta ecolalia que engancha ahí, ¿no? Entonces, nuevamente, creé una serie de láminas para que, además de que están estructuradas en orden cronológico, es porque ha pasado un acontecimiento, ¿no? Entonces, bueno, tenía niños que vivían ciertos acontecimientos, pues el nacimiento de un hermanito, o un niño, sobre todo tengo otros que son causa-efecto, vaya, te caes, y bueno, he puesto por te caes porque es lo más típico que puede pasar, ¿no? Entonces, cuando yo les preguntaba, pues, ¿qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Pupa, pero no te dicen me he caído, ¿no? Entonces, es un poco cómo trabajar toda esa funcionalidad del lenguaje. Y bueno, pues he trabajado también ahí en la causa-efecto de la lluvia, de por qué llueve, por qué cogemos un paraguas. Entonces, un poco conversacional para trabajar sobre todo la pragmática, esa Bien. parte que es tan complicada en algunos niños. ¿Y te Y resulta mejor trabajarla en grupo, la parte pragmática, o también te resulta bien? claro, es igual que antes, como he comentado, todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Depende del grupo. Pero, por ejemplo, en logopedia sí que es verdad que a mí siempre me ha gustado muchas veces para trabajar esto llevármelo de 2 en 2, porque elija el tipo de alumnado. No puede ser dos cualquiera, porque si tienes uno que no habla o habla demasiado y el otro no, pues ya te condiciona la sesión. Pero tú eliges ciertos grupos de niños que puedes trabajar. Hay grupos que te lo permiten. Yo hasta ahora he estado 3 o 4 años con un mismo alumnado. En su mayoría eran sordos, pero había otros que no lo eran. Y se han beneficiado mucho unos de otros. Yo siempre le decía a las madres que las fortalezas de uno se equilibran con las de otros. Y iba muy bien trabajar con ellos. Pero los grupos tienen que ser, en cierto modo, homogéneos. Digo en cierto modo porque no hay dos niños iguales. Pero dentro de a veces es mucho mejor trabajar todas estas cosas, es mejor trabajarlas en grupo, a veces. Bien. Y estaba pensando cuando contabas que el centro estaba en Granada, igual que la editorial, ¿no? Que GEU. Sí. Fue un poco, ¿cómo se dio esa conexión ahí de Bueno, ambos? pues sí, eso también es muy interesante. Yo entonces era formadora, yo tenía mi material, lo había hecho y había pagado a una dibujante que era una Ujú. amiga, había hecho Bellas Artes y solicité un proyecto de investigación sobre este material y me dieron una beca. Entonces aquí ni siquiera teníamos euros, teníamos pesetas y me dieron un dinero y se lo di a la dibujante para que me hiciera todos los dibujos. Por eso digo que y lo hicieron en acuarela, no es como ahora que tenemos esta para pintar en los Bien ordenadores o en artesanal las todo. tablets. Me lo diseñaron todo en acuarela. Y bueno, entonces yo iba con mi maletín, iba por todos los centros, porque ya te digo, el alumnado sordo empezó a incluirse en la escuela ordinaria, pero entonces mi centro era de sordos. Entonces Bien. empezó a incluirse y yo formé parte de un grupo de formación para todos esos profesores que iban a recibir al alumnado sordo, que no... Y yo iba con mi maletín y quedaban prendados todos, ay, ¿por qué no lo publicas? Porque yo no había pensado publicar nada de esto, ¿por qué no lo publicas? Y luego, bueno, pues también formé a un equipo de la Asociación Síndrome Down de aquí de Granada y el Sí. padre de una alumna trabajaba en la universidad y publicaba con GEU, pero GEU entonces no tenía materiales de educación especial. Entonces hablé con Chari, que es la, digamos, la responsable de GEU, y le encantó. No tanto al editor, que era el marido, que cuando me vio con esa caja, ese maletín, Gigante. eso que hacemos, Imposible de hacer, te habrá dicho. eso no es viable. Pero tardaron un par de años y ya dio fruto, le enseñame a hablar y luego ya, pues bueno, pues empecé a dar congresos y eso, empecé a participar y ya empezó a gustar. Y ya te digo, no había entonces un material tan estructurado, tan Y tan elaborado, completo. tan secuenciado. Sí, Y ya sí, de tan ahí, pues, completo también. claro, y tan completo. Y luego el tema 2
pues es que yo estaba, el Enséñame a hablar uno, es todo de la casa, ¿no? Entonces puedes trabajar cualquier, y está muy elaborado en cuanto a estructura de menor a mayor complejidad. Además, por verbos, es muy fácil de trabajar. El verbo comer y beber, el verbo ir, el verbo... Entonces así vas creciendo en el lenguaje. Pero luego me faltaba el ámbito del colegio y yo tenía muchas ganas de trabajar, pues eso, pues aquí se lía cuando empieza el colegio, pues todo del colegio, adornamos los pasillos, o cuando empieza el otoño, pues es como muy... Las estaciones aquí en España están muy marcadas, el otoño, el invierno, la primavera, y yo necesitaba que también hubiera, aparte de la familia, pues compañeros de clase. Y entonces pues ya metí a compañeros de clase. Un poco lo que más me gusta a mí de crear los materiales es que sean reales, es decir, que el niño se siente identificado con lo que siente visualmente, que vea una lámina y diga, sabe lo que quiere contar, lo que está viendo. Hay una frase que lo pueda usar en su vida diaria después. Claro, mira, hay una frase que yo siempre digo en logopedia, que es: en logopedia tenemos la misión de crear en el alumno la necesidad de decir algo. Entonces quiero que mis láminas, mis materiales lleven a hablar. Entonces, por eso... una herramienta para eso. Claro, esos descargables que tú dices ahora, porque además soy, bueno, yo ahora tengo la vía de que tengo también un dibujante en casa. Herramienta para llegar a eso. Claro, claro, eso. Es que se corta ahora la voz. Ahí se corta un poquito. Sí, un poquito, sí. Ahí está. Bueno, clarísimo. Sabés que, como anécdota, te cuento que hace 2 años nosotros estuvimos en Editorial GEU de Granada, y cuando entramos a las oficinas y conocimos el lugar y a la gente y demás, me acuerdo que nos sentamos en una mesa larguísima donde nos mostraron un montón de novedades, y me acuerdo que, no me acuerdo bien el nombre, ¿no?, de la persona con la que estábamos haciendo la visita, y me trae la caja tuya de Enséñame a hablar y me dice: esta es la joya de la editorial, esto lo tenés que tener sí o sí. Me dice: llévatelo en la valija, porque necesito que lo muestres, que lo presentes, que lo conozcas, porque esto es lo que todos necesitan tener. Y la verdad que desde ahí que empezamos, como es un material tan completo, uno siempre quiere conocerlo antes de ofrecerlo y demás. Entonces, nada, fue muy lindo como ella nos transmitió, dijo: esto ustedes lo tienen que tener, no hay chance que no lo tengan. Sí. Y mira, qué pena que no sabíamos que vos estabas allá en el centro, porque hubiésemos ido a conocer. Claro. Nos queda pendiente para la próxima visita. Pues cuando queráis. Granada, ya sabéis, una ciudad preciosa. Sí, ya conocemos. Bueno, y ahí estaban saludando de un montón de lugares, estaban saludando de España, gente que te conoce, están escribiendo de Bolivia, de un montón de lugares. Así que para los que quieren saber, contanos bien cuál es tu página web, y si necesitan tu material lo pueden conseguir. Están en España, en GEU Editorial, en México está la sede de GEU en México, y si no, se pueden contactar con nosotros, que hacemos envíos por DHL al exterior, Panamá también dicen ahí, y Argentina obviamente por correo simplemente. Pero contanos tu página, si la gente puede entrar, te puede conocer y puede ver tus videos también. Mi página es glorialogopeda.com, fácil, y bueno, ahí voy colgando todos los materiales así que voy haciendo, le digo yo, de andar por casa. Como te decía antes, tengo un dibujante ahora en casa, que a veces la vida te va situando por distintos sitios, y entonces sí que es verdad que yo tengo muchas necesidades en el aula y en el gabinete, y me vienen solas las ideas, porque necesito... La ventaja que tienen estos materiales es que yo no pienso algo sin un alumno enfrente, sin un niño enfrente. Entonces, claro, me surgen de ahí. Entonces, claro, por eso invento, creo y digo: venga, pues dibújame esto y tal, y vamos a hacer. Y por eso. Y luego el hecho de compartir, o bueno, pues a veces le pongo precio simbólico, porque también es que cuesta un dineral mantener la página, mantener las cosas. Entonces, por eso a veces... Pero casi siempre comparto de manera gratuita, porque sí que encuentro muchas madres, mucha gente que me dice cosas, que me pide, y incluso muchas veces me están preguntando por Instagram: ¿tienes
¿tienes tratamiento online o tal? Y no, pero no me importa contestar, si lo sé, no me importa. Es verdad que online, además, si no ves al niño, no, Es muy tampoco te difícil. hace idea, ¿no? Pero sí, entonces, bueno, algunos cursos sí suelo dar. Estoy haciendo ahora uno, estoy poniendo uno online de intervención del lenguaje, y porque también hay mucha demanda. Y luego, bueno, del Enséñame a hablar estoy montando uno, porque, bueno, como también a veces se sortean materiales y tal, pues van también con mi capacitación incluida. Y quizás me planteé hacer uno de cómo trabajar el Enséñame a hablar, porque me lo preguntan mucho, ¿no? Y es un material que es verdad que le puedes sacar mucho partido. Eso sobre todo, ¿no? Porque le pueden sacar mucho más provecho, tal vez, de tus Sí, sugerencias y experiencia, claro. pero igual está súper aclarado todo porque vienen con manuales de Sí, intervención, están muy, muy bien sí, están logrados. aclarados. No necesita, vamos, lo único el orden, que ya digo yo que el orden es crucial. Si quieres trabajar 2, 3 frases, pues te preparas esas 2, 3 frases, pero con el vocabulario ya de antemano. Porque si no es un lío, tanta tarjeta, se te cae, se te... Sí, sí, confunde. Esa es mi Y experiencia. en tus años de experiencia, una recomendación tuya, sé que debes tener un montón, pero una básica que vos le quieras transmitir a las personas que trabajan con niños sobre todo, eh, a una sugerencia que vos tengas como ahí muy presente tuya. Muy presente es que tienes que conseguir que el niño esté feliz contigo. Que siempre digo que cuando estamos tristes no podemos hablar, no tenemos ganas, se nos quita las ganas de hablar. Entonces, y luego ser novedoso. No es lo mismo plantear un material, venga, vamos a trabajar y ponemos los verdes son los sujetos, los verbos son los rojos, los azules no. Ya entonces ponerlo en predisposición. Digamos que en metodología verbotonal le llamamos a crear la situación. Entonces, antes de entrar un niño a trabajar con él, pues le tienes que hablar con él. Es distinto a las madres que ya conocen a ese niño, ¿no? Y luego, bueno, voy a hablar para los profesores, maestros, logopedas que trabajen con los niños. Lo primero es crear una situación. Si llega un niño de repente al gabinete, por ejemplo, pues no te pongas a trabajar con él. Primero es, ¿cómo estás? ¡Uy, qué contento! Choca, cualquier cosa que rompa el hielo, ¿no? Que se vea que eres su amigo. Y luego ya a partir de ahí empiezas con el material y con la sesión, ¿no? Eso es lo primero. Y si seas madre o padre que trabajan con los niños, pues yo les diría que esto es un juego. No es lo mismo ser un profesional que ser un padre o una madre. Yo a mis padres les digo que si se compran algo para trabajar, muy bien, pero que no dejen de jugar con su hijo. Y que no les pongan mucha tablet, ni mucho móvil, porque estamos haciendo unos niños que aquí, por lo menos en España, cuando vamos de tapa, Granada es la ciudad de la tapa. Hay digamos que van de bares, ¿no? Pero hay cada vez más niños en los restaurantes con los móviles puestos. Atención, a veces es mucho mejor estar con los niños hablando en el restaurante que no comprar tantos materiales. Que los materiales están muy bien y ayudan y está muy Pero bien. el vínculo, la relación humana, el Y contacto humano, ¿no? este material está muy bien porque es manipulativo. Entonces, mientras tú vas intercambiando tarjetas, tienes mucha oportunidad de hablar con tu hijo, con tu alumno, con tu... Bueno, Gloria, nos encantó conocerte, gracias por este pequeño espacio. Ojalá podamos generar otro espacio un poquito más largo, otro momento para que la gente, hay un montón de gente interesada. Y bueno, nos va a quedar pendiente la visita cuando vayamos. Sí, Tenemos claro pensado que ir a sí. fin de año, así que me voy a poner en contacto con vos para ver si podemos mostrar un poco el centro y bueno, y que te puedan conocer mejor. Muy bien. Y aquí estaré Muchísimas esperando. gracias. A Gracias, vosotros. Gloria, y gracias a todos Adiós. los que se conectaron. Adiós. Chao, chao.